Gloria al mundo llenará. Hay un mover en la adoración en esta tarde. Exaltado Dios, seas para siempre. Hay un mover de entresacar esta Y tarde tu gloria lo vil por lo al precioso, mundo llenará. lo vil, los defectos, las miserias, Exaltado Dios, para que venga seas para la santidad de Dios. siempre. Hay un Y intercambio tu gloria que se está dando en la adoración. al mundo llenará. La adoración es la atmósfera del cielo. La adoración Exaltado va dirigida al trono de Dios. para siempre. La adoración hace que el trono responda. Y tu La adoración gloria es el ambiente, es el oxígeno del cielo, es lo que respiran los ángeles, es lo que respira el trono de Dios, es lo que respira el Espíritu Santo, es lo que exhala de Él, la adoración. Mientras estamos adorando, hay un intercambio que está pasando. El que está adorando en espíritu, el que está adorando en verdad, el que no está teniendo su mente dividida en este momento, el que no está siendo distraído en sus pensamientos, sino que está enfocado en la adoración, está experimentando un intercambio de cosas que ha confesado a Dios, cosas que le ha dicho a Dios que las quiere rendir, que quiere que le cambie, que quiere que su fuego santo lo toque y le encienda, que no quiere comportarse más de esa manera, que no quiere convivir más con esa debilidad en su carácter, que ya no quiere quedarse más limitado en donde se encuentra. Este es el momento, no solo que lo des, sino que reciba lo que Dios da de Él mismo. El aliento de Dios cuando exhala, cuando Él exhala sobre su pueblo, cuando Él suspira sobre su pueblo, porque le está agradando lo que su pueblo le está ofreciendo, porque su pueblo no le está ofreciendo lo que le sobra, su pueblo no le está ofreciendo lo barato, su pueblo no le está ofreciendo lo que está de oferta, su pueblo le está ofreciendo más que un entendimiento, le está ofreciendo lo mejor, le está ofreciendo lo que cuesta, le está ofreciendo literalmente su propia vida, su propio corazón, le está ofreciendo su tiempo, sus días, sus años en esta tierra, le está ofreciendo cosas valiosas. Y cuando a Dios complace eso, Él exhala sobre su pueblo. Y cuando Él exhala, el Espíritu Santo es el que se mueve en esa respiración, es el que se mueve en ese aliento, es el que pone en acción las promesas sobre tu vida, es el que pone en acción lo profetizado en tu vida, hace que se encienda el propósito en tu vida, hace que el milagro venga sobre tu vida, hace que la libertad venga sobre tu vida, hace que la liberación ocurra en tu vida, hace que las fuerzas nuevas vengan sobre tu vida, hace que la unción toque tu vida, hace que el fuego santo se encienda en tu vida, hace que lengua del Espíritu vengan sobre tu vida, hace que dones del Espíritu se enciendan en tu vida, hace que el fruto del Espíritu se activen en tu vida, hace que lo viejo quede atrás y lo nuevo aparezca. Cuando sopla Dios, cuando Dios sopla, el Espíritu toca lo que Él ha dicho sobre tu vida, lo que Él ha hablado, las palabras de tu vida, Él las activa en el aliento. Él sopla para activar, Él sopla para dar cumplimiento, Él sopla para que te vuelva lo que te dijo, Él sopla para cumplir lo que te prometió, Él lo sopla y en esta hora está soplando sobre aquel que bajo la adoración se está rindiendo a Él. Está en la adoración. Todo el que está en la casa viendo, ponte a adorar, ponte a adorar.
Suave. Grande es tu amor. Grande es su amor. Oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad, y grande es tu amor, oh Dios, y hasta los cielos tu fidelidad. En la adoración ocurre un perfeccionamiento a tu espíritu, una madurez a tu espíritu, de valorar lo eterno y quitar la atención de lo temporal, de lo pasajero, de lo que acaba, de lo que termina, de lo que pasa, de lo que no permanece para siempre, y echarle mano a lo eterno, echarle mano a lo que importa, echarle mano a lo que vale de verdad. La adoración te corrige el corazón, te corrige el pensamiento, te corrige el espíritu. Y esta tarde el Padre necesita corregir el espíritu de su pueblo, corregirles el espíritu, que no dejen la santidad que hay que tener, no dejen la consagración que hay que tener, que no se olviden que no es por obras la salvación, sino que es por vivir la fe en el Evangelio de Cristo. No te olvides la conducta que debemos tener, aunque es una batalla de todos los días. Nunca menguemos ni un centímetro de la carne. No justifiquemos nuestros actos carnales, sino crucifiquémoslos al Señor. Digámosle: Señor, no quiero esto. Busquemos la santidad y la paz sin la cual nadie verá al Señor. Y mientras se mueve la adoración, eso es lo que ganamos. La santidad, el shalom. Cuando vas a orar con sentido, vas a abandonar la rutina de la oración, vas a abandonar la oración de tradición, de costumbre, y vas a orar a corazón quebrado, a corazón abierto, a sinceridad plena, a anhelo por su presencia, a compañía de su presencia. Y el movimiento de la oración esta tarde es, el movimiento de la adoración de esta tarde es el mover del Espíritu para hacer eso este día. La adoración. La adoración. La adoración. La adoración. Cuanto más adoramos en espíritu y en verdad, más empieza a crecer la gloria en ese lugar. Porque la adoración viene del trono y sube al trono. Y si acá en la tierra la ofrecimos como el trono a la espera, del trono viene más gloria de esa adoración. Y si seguimos adorando en esa manera, vuelve a venir más gloria sobre esa adoración. Y a medida que adoramos y adoramos y adoramos, la gloria empieza a hacerse más y más pesada sobre ese lugar, hasta el punto que bíblicamente ya no se pudo ministrar en algunos lugares. Pero eso depende de lo que el pueblo ofrece cuando adora. ¿Qué está diciendo? ¿Palabras o estás hablando con el corazón? ¿Estás repitiendo la letra de una canción o estás con tu espíritu anhelándolo al Señor? ¿Estás repitiendo una canción o con tu mente estás mirándolo a Él? No olvidando las fieles promesas
La Escritura dice que el Señor cumplió las fieles promesas que le hizo a la casa de David. David murió, pero su descendencia siguió viendo las promesas cumplidas. No te olvides de las promesas de Dios. Porque el que no se las olvida puede cantar y decir: grande es su amor, y hasta los cielos su fidelidad. Porque se acuerda de sus fieles promesas, de las que ya cumplió, para creer que va a cumplir las otras. Y ahí uno canta y se recuerda, dice: grande es tu amor, Señor, y hasta los cielos es tu fidelidad. Y ahí la oración tiene sentido, y ahí la gloria empieza a aumentar sobre esa vida, porque lo que está hablando, lo está hablando bajo una experiencia vivida. Grande es su amor. Y hasta los cielos tu fidelidad. Y del trono de Dios salen decretos en la adoración. Grande es tu amor. Decretos que el Espíritu Santo ejecuta en ese momento. Decretos. Del trono de Dios salen decretos en la adoración. Juzga el destino de una persona. A algunos le dice: un año más de misericordia le doy. A otros les dice: lo saco del desierto y lo hago entrar a la tierra que le prometí. Y hasta los cielos tu A otros le dicen: es su momento del milagro, es el momento de su milagro, y toca el cuerpo y hace el milagro creativo que los medicamentos no pudieron hacer, que los tratamientos no pudieron lograr. Levanta de la silla al que está paralizado, da vista al que está ciego, le abre el oído al que está sordo, le suelta la lengua al que está mudo, limpia al que está leproso, le perdona los pecados al que está arrepentido, santifica al que quiere vivir una vida consagrada, añade sus bendiciones a aquel que quiere vivir obedientemente a su palabra. Los decretos del trono empiezan a aparecer, los decretos del trono empiezan a moverse, y en nuestras cabezas hay distintos decretos de que en su trono salen, y mientras adoramos en espíritu y en verdad, algunos de esos decretos empiezan a abrirse y empiezan a cumplirse y empiezan a ser la realidad a partir de ese momento. Y te vas a acostar y te vas a despertar y vas a entrar y vas a salir, y ya no va a ser un sueño, va a ser una realidad, y nada de lo que haga, nada de lo que pase va a cambiar, que eso ya es una realidad añadida a tu vida. Estamos en la adoración, una adoración activa, no estática, una adoración que hace descender la atmósfera del cielo, que enciende el corazón del tibio, lo vuelve a encender en fuego y en pasión, le hace meditar al que estaba errado, dice: qué errado que estaba andando, y se arrepiente. Hace reflexionar al que estaba tomando las cosas santas de Dios como cosas normales, y vuelve a recuperar el temor a Dios, y recupera el temor a Dios, y recupera el temor a Dios, y recupera el respeto que le perdió a Dios, y recupera la reverencia que ya no le hacía a Dios, y recupera esa humillación con la cual ya no se ofrecía a Dios, porque la adoración le corrige. La adoración le hace recordar quién es Dios y quién está sentado en el trono. La adoración le hace recordar quién es su hacedor, quién fue el que le dio el aliento al cuerpo que tiene para poder vivir y poder respirar en la adoración. Por eso la adoración a la gente la lleva a arrodillarse, la lleva a inclinarse, la lleva a humillarse, la lleva a levantar sus manos, la lleva a inclinar su cabeza, en recordando quién es al que están adorando. Y yo creo que esa actitud tenemos porque es su mano la que se apoya en señal de compañerismo.
adorando. Oh Dios. Si te cansas de adorar, vas a perder el movimiento de esta tarde. Hasta los cielos, tu Y la adoración no solamente es repetir la canción. Adorarlo a Dios es confesar quién es Él para tu vida. Entrar en un lenguaje profético de confesar quién es Él. Y ya estás adorando. Y ya estás adorando. Grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Grande es tu amor, oh Dios. Hay un movimiento. Hay un movimiento. Y hasta los cielos tu fidelidad. Entra esas aguas. Fluyen esas aguas. Cuán importante es que la santidad vuelva a ser una realidad en tu vida. Y hasta los cielos tu para que se mueva Dios. Es urgente que la santidad vuelva a ser una realidad en tu vida. Porque si no, yo puedo ver. Si no somos responsables en buscar esa santidad, yo puedo ver que se levanta una especie de barricada, una especie de represa que frena el mover de Dios en tu vida. Yo puedo ver que si no buscas la santidad, no solamente afectará tu vida, primeramente tu gana, tu ánimo de la fe, sino que aún tu descendencia va a empezar a caer en tiniebla. Si no buscas la santidad, puedo ver a hijos descendientes que no van a amar a Dios y no se van a interesar por sus caminos. Pero sí puedo ver, si el que busca la santidad, cómo ese río va a fluir y va a alcanzar a la descendencia. Recupera la santidad a tu vida. Recupera la santidad en tu vida. Vuelve a santificar tus ojos, tus oídos, tu hablar. Vuelve a santificar tu cabeza, tus manos, tus pies. Vuelve a santificar tus entornos. Vuelve a santificar con quien conversás. Vuelve a santificar en las mesas en las que te sentás. Vuelve a santificar, porque hay un efecto espiritual que está ocurriendo lenta y paulatinamente, tan silenciosamente que lo estás ignorando y está pasando por debajo de tu radar y ni cuenta te estás dando. Pero en esta tarde, bajo un discernimiento, hablo y digo: busca la santidad, que vuelva a ser la santidad parte de tu vida, para que no pase esas cosas que estamos advirtiendo. Porque lo que hoy advertimos no será pronto, pero sí sucederá si no buscas la santidad. Dios está probando si lo amamos o no. Muchos podemos decirle que lo amamos, pero las decisiones muestran si lo amamos. Nuestros sí y nuestros no muestran si lo amamos. Un sí puede hacerte ganar santidad, un no puede hacerte ganar santidad, pero un sí y un no a cosas indebidas también te pueden hacer perder la santidad. Que empieces a ensuciar tu ropa, que empieces a ensuciar tus manos, empieces a ensuciar tus pensamientos, tus emociones, con cosas que antes no había. Y algunos después dicen: ¿por qué me estoy portando así si yo no era así? ¿Por qué estoy hablando así si yo no hablaba así? ¿Por qué estoy pensando así si yo no pensaba así? Están descuidando la santidad.
están descuidando la santidad. Creemos que la rutina nos santifica, pero nos santifica solo su Espíritu. Si Él haya donde quedarse, somos santificados. Si Él haya quedarse con nosotros, nos va a santificar. Pero si no encuentra lugar, ¿quién nos va a santificar si no es Él? Ni la costumbre más antigua de la iglesia te puede santificar si no está el Espíritu Santo. Ni la oración te puede santificar si no está Él. Ni el ayuno te puede santificar si no está Él. Ni aunque ore de rodillas y te pelees las rodillas, si no está Él, tampoco te va a santificar. Solo si está Él, hay santidad. Y Él se queda donde es recibido, donde se le da el lugar de Señor, de Maestro y de amigo, de consejero, de Padre. Entonces ahí podemos decir, hay santidad en mi vida. Por eso esta tarde, con un corazón adorador, vamos a ser corregidos, porque es necesario hacerlo. Es la autoridad de Dios como Padre, corregir a su pueblo. Gracias te damos, Señor, porque hay un pueblo expectante por tu voz. Y en los próximos minutos, dame gracia y sabiduría para explicarlo, Señor. Y provee oídos que oigan atentamente tu voz y corazones que te crean. Y de este momento atribuyo, Señor, a ti todo milagro, todo arrepentimiento, toda salvación, toda buena decisión que ocurra por la palabra es atribuido a ti, para tu gloria y para tu honra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, ahí quédese ahí, tome asiento. Ya estamos en un ambiente de administración. Por los próximos minutos vamos a compartir, pero ya estamos en el ambiente de administración. En la alabanza se puede disimular, porque a veces la alabanza es más bailanta que alabanza, entonces a veces disimulamos un poco en la alabanza. Pero la adoración, cuando hay que adorar a Dios, se revela quién está en sintonía a Dios o quién abandonó el altar con Dios. A veces en la alabanza, entre el ritmo de la canción, medio disimulamos. Tiro 2 o 3 pasitos y parece que soy David danzando en el monte, pero cuando viene la adoración inmediatamente expone nuestros corazones. Si está bien, si está mal, si está contaminado, si está encendido, si está apagado, si está distraído. Porque la adoración provoca lo mismo que pasa en el cielo. Es el oxígeno del cielo de adoración. Todo el tiempo los ángeles están confesando a Dios, lo ven a Dios, le confiesan lo que Él es. Se asombran de Dios. Han compartido con Dios la eternidad y se siguen asombrando de Dios. Nosotros como generación hemos visto algunas cosas de Dios y a veces dejamos de asombrarnos de Él. Y ya erradamente pensamos que lo conocemos y pensamos que nada nuevo va a ser. Y abandonamos las expectativas para el futuro. Y empezamos a tomar lo que Él ya hizo como una costumbre y le ofendemos a Él. Porque ni en el cielo, que ya están una eternidad acostumbrados a verlo, dejan de tener esperanza y expectativa en Dios. Dicen que cada generación que aparece en la tierra que le cree a Dios y que produce que Dios haga algo nuevo, dice que a la misma vez los ángeles van conociendo algo nuevo de Dios. Y cada vez que ven algo nuevo, los ángeles explotan en adoración, diciéndole aleluya a Dios.
asombrado de Dios. Hoy tenemos una generación que quizás vio algunos milagros y ya cree que Dios no puede hacer nada nuevo más que eso. Abrazamos los modelos y no tenemos expectativas que Dios puede hacer algo nuevo. ¿Y sabes qué hacemos contra nosotros mismos? Frenamos el mover de Dios en nosotros. Y no nos damos cuenta, pero paulatinamente significa lentamente, cada día, vamos perdiendo el ánimo y el interés por lo santo de Dios. Hasta el momento en que ya nos parece tan natural lo santo que no nos asombra en nada. No nos asombra una administración ungida, no nos asombra un mensaje de sabiduría, no nos asombra los dones del Espíritu moviéndose. Están profetizando y hay otros que están como si fuera nada impresionante. Alguien se sana, no les parece nada impresionante ni asombroso. Alguien cuenta un testimonio, no se asombran. Porque paulatinamente, sin darse cuenta, dejaron que la admiración por Dios desaparezca de su corazón. Entonces se vuelven personas que toman lo santo de Dios como cosas comunes. Y la Biblia advierte que no lo hagamos. Cuando una generación tomó como común lo santo de Dios, hemos visto que fueron corruptos, porque no tenían temor por nada. Tocaban las cosas del santuario sin respeto, ministraban sin respeto, ofrecían sus ofrendas sin respeto, como una costumbre, pero sin tener un asombro por Dios. Y de Dios cosecharon la ignorancia, porque tampoco Dios les mostró nada. Pero por amor de Dios, a hombres que sí se asombraron y amaron su santidad y Él les hizo promesas, las recordaba y volvía a enviar a sus profetas para decirles que regresen a amarlo, que regresen a ofrecerles sacrificios de la manera que a Él le agradan. Y cuando una generación era conmovida y recordaba, Dios volvía a darles su gloria con ellos. Hay un nombre que hace poco aprendimos de Dios, yo no lo conocía, que en palabra hebrea es Shomri y significa protector. En la gloria de Dios, esa protección estaba con Israel. Por algo la Biblia habla que sus enemigos escapaban horrorizados. No era porque Israel ponía cara de malo, entonces eso los asustaba. Veían al protector de Israel hacer cosas tan sobrenaturales en la propia naturaleza que se asustaban cuando veían que no eran simples hombres de una nación que querían conquistar, que había alguien espiritual con ellos, capaz de mover las cosas naturales de la tierra y cambiarles todo lo que ellos podían organizar, y se asustaban de eso. Hay veces que Dios ni siquiera tuvo que hacer algo, ellos se daban cuenta que Dios estaba con Israel y desistían de sus ataques. ¿Pero por qué? Porque el pueblo, esa generación que hacía, conservaba el respeto a Dios, se asombraba por Dios. Cuando leemos cómo Dios obró, vemos que lo hizo tan específicamente, pero a la vez tan exclusivamente con cada generación. Hizo cosas nuevas en cada generación. A algunos los hizo ganar en batalla, a otros los hizo ganar cantando solamente. Las estrategias de Dios fueron tan exclusivamente raras como bajar corriendo con antorchas y gritar y que ejércitos enemigos huyan al ver eso. Que caben una zanja en un desierto y solamente con el reflejo que hacía el sol sobre las aguas, el enemigo se confunda y le genere miedo y huya sin ellos hacer nada.
pero porque el pueblo mantenía una expectativa de que Dios puede hacer cosas nuevas. Se asombraban de Dios. ¿De qué manera? Adorando. Debemos recuperar ese corazón que se sigue asombrando de Dios, admirándolo a Dios en su obrar. De esa manera, cuando tenemos desafíos que enfrentar, dejaremos ese lenguaje que siempre tenemos de queja y de preocupación y empezaríamos a adorar a Dios. Nos desahogaríamos con Dios en su presencia, pero después le ofreceríamos una adoración de gratitud, confiando que el que estuvo con nosotros también va a estar en eso. En ocasiones cuando Dios me ha corregido, ¿saben lo que me ha corregido? Me ha dicho que haga memoria. Uno le pide respuestas a Dios del problema de hoy y Dios te manda a recordar lo que te resolvió antes. Hace memoria, te dice. Hace memoria de lo que hoy es. Hoy lo tenés como solución, pero antes fue un problema. Hace memoria cómo te respondí, cómo actué. ¿Por qué? Porque muchos podemos decirle que yo le confieso a Dios mis cosas, le confieso a Dios mis peticiones, pero lo hacemos en el espíritu equivocado. Por eso la palabra dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con nosotros, y entonces el Dios de paz estará con ustedes y los guardará en Cristo. El espíritu correcto cuando yo le pido a Dios algo es la gratitud que conservo por lo que ya hizo antes, no olvidándome lo que ya hizo. ¿Alguna vez has ayudado más de una vez a una misma persona? ¿Y no te ha pasado que esa persona cuando viene a pedir un nuevo favor te vuelve a pedir como si nunca lo hubieras ayudado? Y vos le tenés que decir, si yo ya te ayudé antes, te voy a ayudar otra vez. Y nosotros a veces así nos presentamos ante Dios. Le pido un favor y lo hago como si nunca lo hubiera hecho. Y aunque parece una humildad, es una falsa humildad. Porque ese lenguaje no habla de humildad. Habla que nos olvidamos y nos dejamos de asombrar de Él. Nos olvidamos que Él es un Padre protector para nuestras vidas, que es capaz de conservarnos en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, en lo financiero, hasta que cumplamos su plan. Entonces uno tiene que decir cuando se encuentra en el riesgo de morir, decir, ¿cumplí el plan de Dios? Todavía no. Entonces Dios me va a cuidar de este problema hasta que lo cumpla. Ya alcancé el propósito completo en Dios, no. Entonces Dios me va a volver a proveer para que yo pueda seguir adelante y cumpla su propósito. Porque para eso me lo confió, para que lo alcance. Y mientras estoy en el camino de eso, muchas cosas aparecen en el medio. Yo tengo que decir y recordarme, si todavía no terminé mi tarea en la tierra, Dios me va a proteger de esto. Puedo pensar que es el fin cuando ya Dios no me dijo nada nuevo y ya no tengo más nada que hacer en la tierra. Ahí sí puedo pensar que ya es el final. Pero mientras Dios conserva una sola palabra conmigo que todavía no pasó, eso me está diciendo que todavía tengo que seguir viviendo. Y lo que necesito para vivir, Dios también me lo va a dar. Comida, bebida, ropa, dinero, salud. Pero yo tengo que ofrecerle a Él la adoración para mantenerme expectante. Y yo también seguir adelante. Porque Dios te puede dar una promesa,
te puede hacer mirar hacia el futuro y decirte, mira que todavía tenés un camino por recorrer. Pero si yo abandono la expectativa por Dios, no camino más. Y es ahí donde los años se me consumen. Los granitos en el reloj de arena se van agotando. Y entonces sí se vuelve el final. Porque por la ley de la naturaleza, lo que se envejece desaparece. Nadie queda para semilla, dicen en la tierra. Pero si Dios me dio una sola palabra marcada hacia adelante, mi deber es caminar hacia adelante. Pero solamente logramos avanzar a pesar de todo por el corazón que se mantiene expectante y adorando la manera, adorándolo a Él, no solamente cantando canciones. Sinceramente, si yo les digo, hay canciones, a veces he buscado canciones que no han tenido la letra que exprese lo que yo realmente le quería decir a Dios. Y una vez gasté mucho tiempo buscando canciones que hablaran lo que yo le quería decir a Dios. Y no estaban, no existían. Entonces Dios atrae mi corazón y me dice, ¿por qué no se la canto yo a Él? ¿Por qué no se la cantás vos a Dios? ¿Por qué no le creás una canción vos a Dios? ¿Por qué no pones un instrumental y empezás a cantarle a Él? A adorarle a Él, a confesarle a Él lo que te pasa en cántico, a reconocer quién es Él para vos en un cántico, inventándole una canción. ¿Por qué hay que cantar solamente las canciones que alguien más escribió? A veces hay canciones que otros escribieron que en nuestro momento que estamos pasando no es lo que uno le quiere decir a Dios. A mí me ha pasado muchas veces. Pero entonces empiezo a ofrecerle un propio cántico a Él. Cántico que me desahoga el alma, me quita el nudo de la garganta. Y aún confesiones empiezan a ocurrir en esa adoración, que empiezan a responderte tu propia petición. Y empiezas a tomar fuerza, esperanza y expectativa en Él. Pero mientras estoy haciendo eso, el trono de Dios está obrando en autoridad. Porque hay decretos de su trono que empiezan a escribirse o a hacerse conocer a mi vida. Como el Salmo número 2, cuando Dios mismo le dice al salmista el decreto que tenía sobre él. Y le dice, mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. Hay decretos que empiezan a ser revelados a nosotros. ¿Qué es un decreto? Lo que Dios ya decidió en su autoridad que pase y que el poder del Espíritu lo va a hacer. Cuando es un decreto del trono de Dios, no hay nadie que pueda oponerse a eso. Porque espiritualmente el único que tiene reino, que es rey y que tiene trono, es Dios. Nos hemos acostumbrado a erradamente llamar a Satanás rey y a darle un trono y a darle un reino. Cuando en la Biblia, jamás la Biblia habla que Satanás es rey, jamás dice que tiene un reino. Lo que habla que él es un ángel caído que se mueve en las regiones celestes con sus huestes de maldad y se opone a los santos de Dios. Pero él no es rey. Y él no tiene un reino. El único que bíblicamente tiene un reino, trono, es rey y gobierna, es Dios. Y nosotros fuimos comisionados por Él como príncipes de su reino. A nosotros sí nos ha dado un trono también. Pero algunos por ignorante sientan en el trono que Dios le dio a ellos a Satanás, cuando ellos mismos debieran sentarse. Vos
mismo debieras sentarte en el trono que Dios te dio como un príncipe de Él. Eso es lo que hoy políticamente se conoce como embajadas. No sos el rey, pero representás una porción de la autoridad del rey. Un príncipe hace eso, no es el rey, no es el dueño del trono, pero sí se le da a uno para que represente al rey. En tu casa hay un trono. Hay un trono que Dios te confió como autoridad de parte de Él. Un trono para que te sientes ahí en una actitud de humildad y una actitud de creerle a Él y operar bajo sus leyes. Saben que en la monarquía, cuando el rey estaba sentado, significaba que él estaba funcionando como ese rey. Ahí era cuando él tenía cita y la gente iba y entraba y el rey daba permiso, no lo daba, ejecutaba el decreto, lo denegaba. Pero cuando el rey se levantaba de la silla, abandonaba el trono, no había ningún tipo de poder que se moviera. Porque no había otra persona más importante que él. Nadie podía tomar las decisiones que él podía tomar. Pero solamente él sentado en el trono era el momento en que las tomaba. Si vos no estás sentado como autoridad que Dios te confió en el trono de tu hogar, no van a pasar los cambios que vos querés que pasen en tu casa. Porque solo cuando estás sentado en el trono, con el corazón humilde que Dios manda que tengamos, creyendo lo que Él dice, pero también moviéndonos en las leyes de Él, es ahí donde los cambios, las cosas que nosotros siempre pedimos, van a ser una realidad, un movimiento. Nos olvidamos, o nadie te ha predicado, o te lo han hecho y lo olvidaste, de que fuimos llamados como príncipes de Él. Que el proverbio dice que el Señor nos levanta del muladar, del lugar de la ruina, y nos sienta en mesa de príncipes. Y si Él es el único rey que tiene trono, que tiene reino, y fuimos comisionados como hijos, los hijos de un rey llevan el título de príncipes. Por eso la Biblia nos manda a andar en sus caminos. Porque es entonces cuando el trono que Dios te confió, ¿sabes qué? Está activo espiritualmente. Está encendido. Entonces ahí, en ese lugar y desde esa posición que Dios como Padre y como Rey otorga a sus hijos, uno habla, uno decreta, uno anuncia y profetiza, y espiritualmente es una ejecución que empieza a pasar en el mundo espiritual. Y el cielo empieza a responder porque dice, hay un príncipe del reino de Dios que está usando la autoridad que Dios le da. Y ese príncipe está siendo humilde y está siendo fiel y está creyendo a lo escrito y está haciendo uso de ese trono. Y hay respaldo. Pero ¿por qué muchos no tienen ese trono activo? Primera, porque lo ignoran. Porque le han enseñado a depender de las costumbres, de las maneras, y no a depender justamente de lo que Dios ha establecido como posición en sus hijos. Por eso estamos todos pidiendo oración y no hacemos uso de la autoridad, no nos paramos en el lugar que nos tenemos que parar. Uno puede pedir oración como un apoyo, pero no cambia tu realidad porque yo oro por vos. Cambia cuando vos también te posicionás en el lugar de hijo. Porque si no, la gente inventa falsas expectativas que uno está más cerca de Dios y por eso Dios lo hace. Nadie está más cerca ni más lejos. Eso depende de tu relación, cuánto te relacionas con Él. Por eso Dios
nos ha mostrado que nos ha dado una medida de autoridad. Y nos ha dado un trono para que ejecutemos esas palabras. Para que haya un poder real. Porque el príncipe no puede sentarse en el trono y empezar a hablar si no tiene la conducta de un príncipe. Uno tiene que tener la conducta de esa autoridad. Por eso algunos gritan, se rasgan la ropa, hacen un montón de show y no pasó nada. Porque hemos puesto la autoridad en la fuerza, cuando la autoridad descansa en la conducta. Si vos te comportás como esa persona de autoridad, entonces la autoridad está realmente con vos. Pero hemos puesto la atención en los gritos nomás. En la sacudida de pelo nomás. Y no en la conducta. Espiritualmente nada se mueve por esos esfuerzos que hacemos nosotros. Se mueve por el testimonio de la persona, por la conducta. Por eso tenemos muchos gritones y poca gente de autoridad. Porque lo espiritual respalda la conducta. Jeremías 1, verso 10 dice: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El jueves vimos, primer grupo, arrancar y destruir. Y hoy estamos viendo lo que es arruinar y derribar. Según el original, arruinar y derribar significa que se descompone o se daña el funcionamiento de lo que estamos atacando. Cuando actuamos en esta característica de la autoridad, de arruinar y de derribar, estamos actuando para que se descomponga y se dañe el funcionamiento de las tinieblas. Las tinieblas se mueven bajo un funcionamiento generalmente de la ignorancia, pero también de la obstinación del corazón. Cuando el corazón ya no es ignorante, pero es terco en lo que le dijeron. Puede haber muchos subgrupos que salen de ahí, pero estos son principales. Ignorancia, no lo sabes. Entonces las tinieblas se mueven porque no lo sabes. Estás ciego, no conoces eso. Pero también se mueven cuando ya te lo dicen, pero sos obstinado. Sos terco en hacerlo como vos estás acostumbrado. Entonces, cuando funcionamos en esta autoridad de arruinar y derribar, descomponemos ese funcionamiento. Es como que le quitamos el cable principal y no prende más eso. Le damos el golpe tan intenso que lo destruimos y ya no va a funcionar. Cuando te dicen esto ya no tiene arreglo, está destruido. El primer grupo era quitar de raíz, arrancar de la existencia. Este es descomponerlo, dejarlo sin funcionamiento. Y como somos seres espirituales, nosotros vivimos por decretos sobre nuestras vidas, por cosas que se han hablado sobre nuestras vidas. Cuando soy obstinado y terco,
O me abrazo a la ignorancia y no me gusta aprender, no me gusta que me enseñen, no me gusta que me sienten y me eduquen, y abrazo la ignorancia como buen ignorante, entonces voy a vivir bajo lo que las tinieblas hablan. Porque estoy bajo una vulnerabilidad total por eso. Sin el amparo de la luz de Cristo. Entonces las tinieblas dicen enfermedad, y ahí andás enfermo. Divorcio, dice, y ahí se divorcia. Adulterio, y ahí adulteran. Muerte, y ahí se mueren. Locura, y ahí andan. Religiosidad, y ahí andan. Ocultismo, y ahí son atraídos a las brujerías y demás. Prostitución, y ahí ves la degeneración en su descendencia. Droga, y ahí ves. Por ignorantes, pero otros por obstinados. Porque no buscan la santidad de Dios. Se vuelven tercos cuando les hablan. Yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Esta es la manera en que yo lo hago. Siempre lo hice así. Está como esa hermanita que en una ocasión un ministro termina de enseñar sobre saliendo del reino de la ignorancia, se llamaba la enseñanza. Y obviamente atacó la ignorancia. Y una hermanita lo esperó hasta el final para decirle solamente algo. Decirle, apóstol, yo le quiero decir algo. Y este apóstol, pensando que la hermanita le iba a testificar, le iba a decir qué buena palabra, le dijo, le quiero decir que yo estoy muy orgullosa de mi ignorancia. La hermanita quizás fue muy sincera, pero otros lo callan, pero piensan igual. ¿Y por qué, pastor, usted juzga? Juzga eso. Porque se le ha hablado y no lo ha hecho. Se le ha dicho y no lo ha hecho. Y después llegan a la consecuencia. Y bajo un quebranto que a veces no era necesario, quieren decir, ahora entendí. Pero uno dice, y eso solo por obstinado. El obstinado generalmente se rodea de opiniones. En cambio, aquel que busca la humildad se rodea de consejeros. Generalmente el obstinado busca opiniones porque saben que son todos ignorantes hablando de lo que ignoran. Y todos hablan de lo que no cambian y hablan de lo que no se dejan educar. Pero tienen una labia para opinar de eso. Entonces no se sienten amonestados en eso. Porque es como decir que el muerto se asusta del degollado. Entonces no se sienten amonestados en esas conversaciones. Porque saben que son igual que ellos y saben que... Pero un consejero sí lo amonesta. Porque sabe que ese consejero vive lo que le está diciendo. Y su propia conducta le es una confrontación al ignorante. Le es un sacudimiento al obstinado. Porque no les está hablando un opinólogo, le está hablando a alguien que pasó por ese trato. Que tiene humildad en su corazón. Y que se rodea de consejeros. ¿Cuáles son tus entornos? En donde hablas las cosas de tu vida. En la que hablas las decisiones que vas a tomar. Gente que opina, pero vos sabés en conducta que no se sujetan. O gente sabia que aconseja. Eso habla de cómo está tu corazón o qué busca tu corazón. Si ser obstinado o ser sabio.
Anda con sabio, dice la escritura en Proverbios, y te volverás uno. Júntate con necios y recibirás el mismo resultado que ellos. ¿Cuál es el resultado del necio? Paredes duras con las que se golpean. Elige tu entorno. Con quien vos hablás, está hablando como está tu corazón. El que quiere buscar la humildad, busca sabios, consejeros. El que no quiere buscar esa humildad va a hablar el modo desahogo de sus cosas, pero sabe que con los que están hablando no lo van a amonestar porque están peor que ellos. O andan en lo mismo. Entonces, esta autoridad no pasa sobre ellos. No abandonamos el funcionamiento de las tinieblas, no hay una descomposición, un dejar sin funcionamiento. Entonces todo eso sigue y sigue y sigue, todos los años lo mismo sigue. Pero si uno busca el entorno bueno, el consejero, va a quedar sin funcionamiento esa tiniebla de la ignorancia y la obstinación. Vas a volverte humilde. Con lo cual la Escritura dice que el Señor embellece el rostro con su salvación. De la cual la Biblia habla que al humilde le precede honra, riquezas, buen testimonio. Se vuelve una persona de palabra creíble. Una persona que cuando habla la gente le va a creer, y cuando habla la gente va a esperar lo que dijo porque lo tienen en consideración de una persona que habla verdad, que no tiene motivación de mentir, de inventar o ilusionar falsamente a nadie. Pero mientras sigamos la obstinación no somos nada creíbles. Es como que uno está hablando y la gente dice, ya va a hacer eso. No tienen expectativas por eso. Y además el obstinado se molesta por eso. Nadie me cree en esta casa. Ahí yo lo que digo, nadie. Y seguramente porque no ven la conducta de alguien humilde. Porque ven a alguien que siempre ahí se pone terco, que no me gusta, que dijo, que no sé, que así no es. ¿Y qué te vas a volver creíble cuando no ven humildad? Y además que aunque no te guste aceptar, sos muy fantasioso. Inventar ladrillo del aire, pero jamás te ven hacer ningún ladrillo real, literal en la casa. Armás proyectos. ¿Quién sabe quién lo va a vivir? Porque no le ven a esa persona que haga algo. Me quiero casar con vos, ni siquiera compra el anillo. Quiero ser ministro, ni lee la Biblia. Yo iba a ser evangelista y iba a ganar millones de almas. Ni sabe hablar bien. No le gusta que lo eduquen. Vos lo corregís cuando habla. Bueno, es lo mismo, más o menos. No sé a quién le va a hablar, quién le va a entender. Vamos a tener que ponerle traductor. Él va a hablar, es argentino. Le va a hablar a otro argentino y le vamos a poner un traductor al lado para que le entienda. ¿Por qué no? Eso aunque parece humildad, es obstinación. Toda persona puede ser ayudada, pero no toda persona se deja ayudar. Pero todos pueden ser ayudados, porque en Cristo en todo hay solución, pero no todos se dejan ayudar por la obstinación. ¿Está conmigo? Por eso, por causa de ignorar aquello que Dios nos preparó, equivocadamente nos volvemos obstinados. Porque alguien que ve lo que Dios te preparó, toma una ilusión, toma una expectativa, ya lo vio y lo quiere ver real en su vida. Debiera ser en la fe tu petición de decir, Señor, muéstramelo en sueños. Porque a veces la palabra te lo describe, pero tu mente no lo puede imaginar. A veces es algo tan impresionante que tu mente no te alcanza para imaginarlo. Decirle, Señor, hacémelo soñar o hacémelo ver mientras oro en visión. Porque quien ve la meta se prepara como un atleta para alcanzar eso, se va a disciplinar.
muchos indisciplinados porque no ven en donde Dios los quiere llevar. No lo ven. Entonces no tienen expectativa de cambiar nada. Pero quien ve, mi hermano, se pone como un atleta disciplinado para alcanzar eso. Funcionar mal. Se debe invertir lo valioso del tiempo de cada día en cosas que solo nos gastarán el tiempo, pero nunca nos darán una retribución de buenos resultados. ¿Cómo te das cuenta que está funcionando mal? Porque a medida que pasa el tiempo, vas perdiendo el ánimo y vas ganando desánimo y aburrimiento en lo que haces. Cada día, lo que empezó como una gran expectativa, pero está funcionando mal, vas perdiendo el ánimo y las ganas de hacerlo. Por eso hay gente que dice, está en novio, y dice, yo tengo una gran ilusión de casarme. Hace 8 años están juntos y dice, ya no tengo ganas de casarme. ¿Pero por qué? Porque la cantidad de tiempo está mal. Podemos juzgar si está bien o mal. Pero eso pasó porque dejaron de creer en la promesa. ¿Por qué? Porque empezaron a actuar errados, obstinados, tercos. Posiblemente le vinieron consejos y no quisieron prestarle atención. Se inventaron un sueño fantasioso que nunca va a pasar. Y obstinados a que sea así, no avanzaron en nada en la relación. Y hoy están aburridos, cansados, acostumbrados, ya no se aman, se miran con costumbre ya. Ministerialmente también, congregar también. Pero ¿por qué se perdió el ánimo, el deseo? Por funcionar mal. Por obstinado, por terco y por ignorante, por no dejarse educar, por no ser iluminado en ver lo que Dios te quiere dar. Por eso empiezan algo y no lo terminan, porque en el proceso pierden el entusiasmo. ¿Cuántos han empezado las escuelas apostólicas y ni llegaron ni al fin de año de un año? ¿Cuántos en los retiros que hacíamos de restauradores de altar, los sábados venían 1 o 2, que era una vez al mes, 1 o 2 y no vinieron todo el año después? Porque son obstinados, tercos, viene el consejo y no les gusta cambiar y les hacen perder el entusiasmo. Por eso el carácter debe ser tratado por esta función profética de arruinar y derribar la obstinación y la ignorancia. Y cuando eso se derribe, entonces las metas que nuestro propio Padre Celestial nos concede, las vamos a alcanzar sin perder el ánimo y el entusiasmo de llegar a ellas. Será posible si el carácter en nosotros es correcto. Para terminar, ¿cuál es el espíritu correcto? ¿Cuál es el espíritu correcto para alcanzar eso? El espíritu que es santo. Para lograrlo se requiere santidad. ¿Por qué no digo obediencia? ¿Por qué no digo congregar? ¿Por qué no hablo de otros términos bíblicos que sí, que acompañan? Pero ¿por qué digo santidad? Porque las otras cosas muchos las pueden usar como una costumbre, como una rutina, pero hacerlo ya sin santidad. Te lo hacen, pero ya perdieron el entusiasmo en el tiempo, el ánimo, las ganas, el placer de hacer eso. Se les volvió una rutina. Y cuando algo se te vuelve una rutina, se apagó el fuego de la santidad. ¿Y cómo lo apagamos? Es obstinados. Vinieron consejos, no nos gustó que nos digan eso. No lo quisimos cambiar. Seguimos insistiendo. Y eso empezó a bajar la llama de la santidad, de la expectativa por Dios, del respeto por Dios. No entramos por sus puertas con acción de gracia. Perdemos el ánimo de decir voy a adorar a Dios, hay reunión.
hoy adoro a Dios, hoy alabo a Dios. Que Dios me hable por la palabra. Uno pondría en demanda ante venir, Señor, sé el que va a predicar. En un momento del mensaje, hace que me responda a lo que te estoy preguntando. Hace que suelte una palabra que me diga lo que estoy necesitando. Y si no pasa, mientras vamos a orar, aún ahí dicen, Señor, momento de ministración, te pido, respóndeme lo que te vengo preguntando. No es decir, no habló de lo que yo pregunté, hoy no doy importancia al mensaje. No pasa por ahí. Por eso hay un decreto que vivimos. En obstinación y en ignorancia, los que las tinieblas hablan. Por eso, cada vez que escuchás las palabras del diablo, te genera una especie de respeto. Algunos respetan al diablo cuando le hablan. Se sujetan a ese mensaje equivocado. Pero si nosotros abandonamos eso a través de la autoridad de derribar y arruinar, dejamos sin funcionamiento esas maquinaciones, buscamos la humildad a través de consejeros, entonces vamos a ser personas que no vamos a perder el entusiasmo, el ánimo y las ganas de alcanzar lo que Dios nos dijo y lo que nos puso por meta delante de nosotros. Y el ánimo no se va a perder. El entusiasmo no se va a perder de lograrlo. Como un Caleb que esperó 45 años expectante una promesa. Dios le dijo, te doy esta tierra, pero ¿sabes qué le pidió antes? Pero antes necesito que ayudes a tus hermanos a que conquisten sus tierras. Y él, mientras ayudó a sus hermanos, peleó con el entusiasmo también de alcanzar su propia promesa. Y ya con 85 años se presentó ante el líder. El que se lo prometió de parte de Dios fue Moisés, pero ahora era Josué. Y él fue y le dijo, el siervo Moisés, por Dios me prometió este monte. Yo te vengo a pedir que me permitas ir a conquistarlo. Entonces Josué le dio permiso y le dijo, ve a conquistarlo. Y él conquistó lo que Dios le prometió. Porque aunque pasaron 45 años, no perdió el entusiasmo, el ánimo, la expectativa de alcanzar esa meta. Y cuando murió, le dejó una herencia a su descendencia. Porque no dijo, ya estoy viejo. No dijo, no tengo ganas, peleé más de 40 años. No dijo eso. No le dijo a Josué, mandá a los jovencitos que me lo conquisten. Voy a ir a tomar lo que Dios me prometió. Y por si faltaba algo, en esa tierra Dios permitió que existieran 3 descendientes de alguien llamado Aná, que eran gigantes. Pero él aún con entusiasmo enfrentó eso. Y ganó. ¿Vos querés ver lo prometido de Dios? Derribar la obstinación y la ignorancia de tu corazón. Para que no pierdas el ánimo que necesitas para conquistar esa promesa. Para que no pierdas el entusiasmo del esfuerzo que hay que hacer también. Y para no perder la expectativa y el asombro de las cosas que Dios puede ir haciendo mientras lo alcanzo. Derribar esa obstinación. Yo esta tarde tengo bien en claro que tenemos que pedir la santidad a Dios. Decir, Señor, quiero recuperar la santidad. Recuperar la santidad en mi espíritu. A Él, el que santifica. Por eso hoy póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesucristo. Padre, te pedimos perdón por toda obstinación, perdón por toda terquedad, perdón, Señor, por todo enojo a tu voz.
Pero hoy sacrificamos. Hacemos uso de la autoridad y ponemos en el trono a tus pies la conducta equivocada, la obstinación, la ignorancia, la religiosidad. Anula el decreto sobre mí que ha venido de las tinieblas. Que las tinieblas se aprovecharon por mi obstinación para colocar sobre mí y mi descendencia decretos, actas contra mí, que se han vuelto la realidad que hoy enfrento. Pero hoy tomo la promesa escrita que dice que el Señor Jesús en la cruz crucificó en su cuerpo todo decreto y toda acta que me era contraria, y dice que triunfó sobre ellos victoriosamente. Hoy hago uso de la autoridad de la cruz de Cristo y de su sacrificio, y hoy promulgo el decreto de su sangre, el decreto de su sangre, la sangre del Cordero, ese decreto que habla las promesas de Dios para mi vida, ese decreto que rompe la obstinación del alma, ese decreto que rompe las tinieblas de la ignorancia en la mente, ese decreto que alumbra, ese decreto que trae revelación, ese decreto que trae sabiduría, ese decreto que corrige los pasos, ese decreto que nos encamina a su camino eterno, ese decreto que nos hace nuevas criaturas, ese decreto que nos hace andar bajo la ley de Cristo, ese decreto que alumbra como antorcha, enciende el fuego, ese decreto celestial y divino que trae pureza, que trae santidad, que reprende los espíritus de las tinieblas y les ordena salida por 7 caminos. Les ordena salida por 7 caminos. Los ahuyenta porque ve que en ti se levanta el protector. Se levanta Elohim Shomri. Se levanta Elohim Shomri. Se levanta el protector, el que defiende. Se levanta aquel que es la bandera del pueblo. Se levanta aquel que es la luz de su pueblo. Se levanta aquel que es la santidad de su pueblo. Se levanta aquel que es el guerrero de su pueblo. Se levanta aquel que es el padre de su pueblo. Se levanta aquel que es el redentor de su pueblo. Se levanta aquel que es el salvador de su pueblo. Se levanta aquel que las tinieblas reconocen como el autor y consumador de la fe de Cristo. Se levanta aquel que fue levantado entre los muertos. Se levanta aquel que le quitó la llave del Hades y del infierno al diablo. Se levanta aquel que ha vencido las tinieblas. Se levanta aquel poderoso en su nombre, Jesucristo, el Hijo de Dios. Se levanta aquel que tiene un testimonio eterno. Se levanta aquel que hace huir al infierno. Se levanta aquel que en su nombre los demonios huyen a las tinieblas, porque no soportan su luz, no soportan su santidad, no soportan su fuego. Que en este momento el ámbito espiritual vean que abandonás la obstinación, que salís de ese embudo de la obstinación que te ha drenado el ánimo, las ganas de seguir adelante, que te han hecho abandonar los sueños de Dios en tu vida, que te han hecho colgar los instrumentos en los árboles llorones y dejaste de alabarlo y adorarlo como antes te complacías en él, que te han atado tus pies y has dejado de danzarle, que han atado tus manos y has dejado de adorarle, y a algunos les ha atado la economía porque han dejado de ofrendarle en el trono, por obstinados, por ignorantes. Pero hoy abandona y dice: Señor, alumbra sobre mí. Alumbra sobre mi corazón en esta tarde, porque me posiciono en el trono que me has dado. Tú me has dado un trono como un príncipe de tu reino, y empiezo a vivir bajo esos principios de tu reino. Y el primero, como príncipe de tu reino, que hago uso es el arrepentimiento. Me arrepiento de mis errores, me arrepiento de mis pecados,
Me arrepiento de esta obstinación. Me arrepiento de haber abrazado la ignorancia. Y hago uso de un próximo principio: la confesión de la fe. Y hoy confieso que soy un príncipe de su reino. Hoy confieso y hago memoria que me ha dado un trono para hacer uso de su palabra, para hacer uso de la autoridad de su palabra y para que el poder del Espíritu fluya con libertad. Hoy confieso que yo soy un príncipe bajo el mandato del Rey Jesucristo. Hoy confieso que el trono que Dios me ha dado está sujeto a su trono en la eternidad. Hoy confieso que la hueste de ángeles que me confía se mueven por los decretos de su trono. Hoy confieso que alumbra mi camino porque es lámpara y es luz a mi caminar. Hoy confieso que mis oraciones no serán rutinarias, sino cargadas de poder por andar en los caminos de Él. Hoy confieso que la autoridad de Él arruina y derriba todo funcionamiento de las tinieblas y deja sin operancia a la obstinación y a la ignorancia sobre mi mente, sobre mis pensamientos, sobre mi alma. Y oramos y decimos: Padre, en el nombre de Jesús, toma autoridad en tu nombre y en la posición del nombre de Cristo ordeno salida a toda obstinación, a toda terquedad y a toda ignorancia de las tinieblas. Y a las cuentas de 3 ordeno que tienen que salir fuera. 1, 2, 3, sal fuera en el nombre de Jesús. Empieza a orar y empieza a declararlo sobre tu vida. Da orden de salida ahora. Da orden de salida ahora. Se va todo espíritu engañador que se ha movido detrás de la ignorancia, la terquedad y la obstinación. Se va afuera ahora. Sale afuera de los pensamientos. Sale afuera del alma. Sale afuera de la casa. Sale afuera de los hogares. Sale afuera de la economía. Sale afuera de los hijos. Sale afuera del matrimonio. Sale afuera de los afectos, de los sentimientos, de los deseos, de los sueños que paralizaban la oración, paralizaban el congregarse, paralizaban la fe, paralizaban el ánimo, paralizaban el entusiasmo, paralizaban la expectativa. Ahora salta, 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 salta y sal fuera, y sal fuera. Y sal fuera, comanda y declara, posiciónate, para en ese lugar. Decreta y declara. Decreta. Padre, en el nombre de Jesús, oro que sobre todo el que mira, esa autoridad se active y sea libre de toda obstinación, terquedad, ignorancia, y sea alumbrado por Cristo y se active ese trono del reino sobre ellos en el nombre de Jesús. 1, 2, 3. Ahora, en